Hay algo que nos pasa a los venezolanos en el extranjero, y es que no vivimos la tragedia, pero no dejamos de vivirla tampoco. Este es un episodio, por supuesto, especial. Ustedes saben que Desinhibidos en esta temporada, nació desde el deseo de poner en palabras cosas que me sucedían en cuanto a lo laboral, en cuanto a cómo me sentía con distintas situaciones que había tenido que atravesar los últimos años, siempre respecto desde el ámbito laboral, y en el que me permito sencillamente compartirlo, esperando que algo de la experiencia sirva a otros. Y este episodio hoy, mi única finalidad es, en principio, un poco contextualizar una situación por la que estamos atravesando los venezolanos. Evidentemente, exteriorizar un poco cómo lo he vivido estos días y tratar de documentar de alguna manera por qué es tan grave que los venezolanos estemos pasando hoy por lo que estamos pasando, porque si bien estamos hablando de una tragedia que en cualquier lugar del mundo, por supuesto, sería una tragedia, al venezolano lo toca por partida doble. Al venezolano no solo lo derrumbó o no solo lo aplastó el derrumbe producido por un sismo, por un par de sismos muy fuertes, sino que viene siendo aplastado por una dirigencia, una dictadura, un régimen desde hace más de 2 décadas. Yo soy Marlene González, esto es Desinhibidos Podcast, y desde el pasado miércoles 26 de junio, si no me estoy equivocando, no quiero decir fechas una por otra, pero desde el pasado miércoles, cuando nos enteramos, miércoles 24 de junio, desde el pasado miércoles 24 de junio, cuando nos enteramos, en mi caso me enteré por redes sociales en principio, que había habido un sismo muy fuerte que había golpeado en principio a la ciudad de Caracas. En realidad, el punto principal fue en otra zona del país, pero de lo que yo me entero en principio es de Caracas, de la zona este de Caracas, y tenía el conocimiento de que un par de edificios se habían desplomado por completo. Al pasar de las horas y teniendo mayor difusión y mayor visibilidad, lógico, lo primero es contactar a la familia, quienes están allá, cómo lo vivieron, cómo están. Y al transcurrir las horas, nos damos cuenta realmente de la magnitud del desastre. Creo que este fin de semana, porque esto fue el miércoles, jueves, me entero que hay una prima que estaba desaparecida junto con sus 2 hijos. Y creo que fueron momentos de mucho caos para todos, ¿no? Para todos los que también buscaban a sus familiares y empezaron a difundir imágenes de sus familiares a quienes estaban tratando de rescatar, a quienes estaban buscando desesperadamente. Yo logro contactarme con mi tía, la madre de esta prima que estaba en ese momento desaparecida, y por suerte, pasadas unas horas, lograron encontrarla. De ahí en más no he podido tener de vuelta contacto con ella. Sé que están bien, sé que se encontraron, sé que están juntos. Gracias a Dios, mi familia está bien. Gracias a Dios cuento con la suerte de decir que están bien, cuando por cifras oficiales más de 22,000 personas no pueden contar lo mismo. Por cifras oficiales, digo, personas que han recibido atención médica. Sin embargo, estos datos que voy a dar a continuación, que son los que reportan las instituciones oficiales venezolanas, por cómo se ve y por conocimiento de cómo ocurren las cosas en Venezuela, es lógico que se tiene desconfianza y que las cifras son mucho mayores. Pero los datos oficiales nos dicen que al momento
yo estoy grabando este episodio hoy 29 de junio a las 10 de la noche. Hay 1.719 personas fallecidas, más de 5.000 heridos, 5.034 para ser exactos, 15.866 personas damnificadas y 22.619 han recibido atención de salud, de cuerpos de salud. Sin embargo, las Naciones Unidas ya habla de cifras superiores a los 50.000 desaparecidos. Yo creo que a alguien que no sea venezolano capaz le cueste entender el nivel de apego que esto puede llegar a tener para nosotros, que no experimentamos la tragedia en vivo, como sí lo hicieron quienes están hoy allá, pero de alguna manera estamos tan conectados que estamos viviendo esto como un duelo. Yo he pasado muchos días desde que me enteré, que lloro cada tanto, que me siento muy culpable de alguna manera por sentir que puedo decir que mi gente está bien cuando tanta gente no puede decir lo mismo. Esa sensación de inutilidad, porque a pesar de que ya doné, ya contacté a la familia, ya ayudé a la familia en lo que podía, colaboré con la difusión, por supuesto mis redes sociales están puestas en estos momentos a todo lo que tenga que ver con la difusión de la situación en Venezuela, y aún así el sentimiento es de sabor a poco. Entiendo que es completamente normal, estamos muy golpeados los venezolanos con la noticia. En mi casa se transpira una sensación, no se siente esa tristeza, ¿no?, que nos está invadiendo a todos, y pensando en cómo podíamos ayudar, cómo podíamos organizarnos, en fin. Cuando esto deje de ser mediático, cuando deje de rendir, cuando la noticia llame en otro sector, en otro lugar, y Venezuela desaparezca del nivel de visibilidad que está teniendo hoy, es ahí donde nosotros más tenemos que hacernos presentes de la manera en la que sea posible. Bien, siguiendo difundiendo lugares de acopio de insumos, de herramientas, de contribuciones, colaboraciones. Y después, cada uno desde el lugar que pueda, con sus familias, con sus allegados. Pero eso va a suceder. Venezuela va a dejar de ser el foco. Y esos centros de acopio, esas instituciones que están sirviendo hoy como nexos para donaciones, esas ayudas, es cuando más fuertes se tienen que hacer. Yo dije que no le iba ni siquiera a dedicar un espacio en el episodio a hablar de las malas prácticas de esos creadores, influencers, gente que aprovecha el desastre para hacer el mal, gente que se siente incluso tan inimputable que se pone el uniforme de la Fuerza Armada, de la Policía, de la Guardia Nacional para hacer el mal. Parece que los estoy metiendo todos en un mismo saco, ¿no? Pero he visto contenido tan fuera de lugar. He visto contenido tan déspota, tan vacío, tan cruel en algunas oportunidades respecto a la situación de Venezuela y cómo lo abordan como si fuese un show mediático, como si no fuesen víctimas, como si no fuese dolor de gente que lo perdió absolutamente todo. Esta catástrofe no es solo difícil por el hecho de que Venezuela no estaba preparada ni económica, ni social, ni institucionalmente para esto, sino porque llega en un momento tan difícil y vulnerable de nuestra gente, que ver a otros, incluso nacionales, incluso gente de Venezuela, tratar la noticia, tratar la tragedia de una manera tan poco empática, me avergüenza muchísimo. Por suerte, esto también ha puesto en evidencia que los buenos somos más. No me puedo sentir más orgullosa de mi nación, no me puedo sentir más orgullosa de mi gente, no me puedo sentir más orgullosa del lugar del que vengo después de ver tantos actos de amor, tantos actos de solidaridad. Ver a gente de a pie, a hombres y mujeres, escarbar,
con picos, con palas, con martillos, con las uñas literalmente, sacar a los suyos. Y cuando incluso se dan cuenta que los suyos ya no están, siguen ayudando a los demás. Eso es ser venezolano. Y me quiero quedar con eso. A pesar de que esto sacó lo mejor de los venezolanos, pero también lo peor de unos cuantos. Porque usar el uniforme de instituciones de seguridad del Estado, del país, para delinquir, para saquear, para quitarle a la gente que ya lo perdió todo, más es desnudarlo ante lo que ya de por sí es la peor situación de las vidas de esas personas. Y que no te cueste, no te parta, no te corra sangre por las venas para por lo menos identificar y empatizar con el dolor tan profundo de alguien. Definitivamente eso es la definición de una mala persona. Eres realmente malo de corazón, de espíritu, cuando ves a alguien a tu gente sufrir y patearlo en el piso. Venezuela no solo no estaba preparada en cuanto a institucionalidad, en cuanto a política, en cuanto a economía. Parte de la tristeza fundamental de todo lo que ocurrió es sabernos solos. Y con esto no me refiero a, de alguna manera, a no destacar la enorme ayuda que hemos recibido de la comunidad internacional. Hemos recibido apoyo de Argentina, de México, de Colombia, de Estados Unidos. Hemos recibido realmente el apoyo de distintos países, desde distintos lugares. Y créanme que eso no solo lo destaco y lo agradezco profundamente, sino que por supuesto que se evidencia. Sin embargo, esto de la soledad me refiero a que el venezolano tiene tan poca fe en sus instituciones y le han fallado tanto una y otra vez, reiteradas ocasiones, en momentos tan duros y tan dolorosos, incluso siendo los que deben cuidar a los ciudadanos, a su propio pueblo, quienes le han puesto un yugo y quienes han perpetrado su dolor y quienes han ocasionado su dolor en tantas ocasiones, que ellos sabían desde el momento cero, desde el principio, que si en alguien no debían confiar y esperar respuestas era del gobierno nacional, del régimen. Lo sabían tanto que decidieron ponerse al hombro ellos la búsqueda y rescate de sus seres queridos, de la forma en que fuera. Lo supieron tanto que esa misma rabia y ese mismo dolor hizo ponerse al frente y reclamar de alguna manera ese derecho y reclamar la injusticia por la que estaban atravesando, sin importarles que en quien tuviesen enfrente fuese justamente alguien que es el que se ha encargado de hacer ese dolor más profundo, funcionarios del Estado, del gobierno y demás. Y me parece tremendo que si nosotros llegamos a hacer un paralelismo con lo que sucedió con el deslave de Vargas en el año 99, mismo año en el que asumió Hugo Chávez la presidencia, les voy a compartir lo que fue el proyecto de asistencia de emergencia para Venezuela, que se publicó de hecho en el año 2000. En este proyecto, un informe amplio concluye con que Venezuela debía fortalecer las instituciones encargadas de las emergencias, mejorar la coordinación entre organismos, diferenciar claramente las obras urgentes de reconstrucción de las inversiones a largo plazo, evitar que demasiadas instituciones participaran simultáneamente en la ejecución de proyectos, establecer mecanismos financieros y administrativos más eficientes para responder a futuras catástrofes. Esto fue en el año 2000. Informe generado tras el deslave de Vargas en el año 99. Una tragedia que dejó pérdidas estimadas en 3.200 millones de dólares. Significaba para el momento el 3,3% del PBI venezolano. En ese momento el Banco Mundial estimó entre 20.000 a 30.000 fallecidos, una cifra que fue ampliamente superior a la que difundió oficialmente el gobierno de Venezuela.
Y es que el proyecto iba más allá de reparar los daños inmediatos de la tragedia. Lo que buscaba era crear un sistema moderno de prevención, de alerta temprana, de gestión de desastres. Porque incluso en el 99 el país carecía de las herramientas suficientes para atender una emergencia de esta magnitud. Estamos hablando del año 99. Es decir, que todas las debilidades que encontró el Banco Mundial en el año 2000 cuando redactó ese proyecto es prácticamente una radiografía de lo que necesita Venezuela hoy, después del desastre del 24 de junio. Es más, te tiro otro dato. Solo entre el 2004 al 2013 aproximadamente, que fue una época en la que Venezuela vivió su auge petrolero y los ingresos petroleros alcanzaron sus picos históricos. Hay estimaciones económicas que dicen que Venezuela recibía solo en concepto de crudo en ese lapso entre 700.000 millones de dólares y más de $1 billón. ¿Te parece que el país más rico en cuanto a petróleo tenía que tener a sus civiles buscando entre los escombros a sus familiares, hijos, primos, vecinos, amigos? Porque no habían instituciones capaces de hacer el trabajo que tenían que hacer, de hacer el trabajo. ¿Te parece que las edificaciones contaban con ese nivel de rigurosidad que el proyecto del Banco Mundial requería y destinaba para ese entonces? En el 2000, el Banco Mundial le decía a Venezuela que tenía que mejorar su infraestructura, que tenía que tener un control de desastres, que había que tener control institucional, que había que desarrollar mecanismos pertinentes para la atención de riesgos. 26 años después, se desploman más de 250 edificaciones en el país. Muchísimas de ellas en el estado Vargas, en el estado La Guaira actualmente. Es más, hay un análisis preliminar que hizo la NASA que estima que cerca de 58.870 edificaciones habrían resultado dañadas o colapsadas. 58.870 edificaciones, y estamos hablando solo del estado de La Guaira. Y que a esas materias pendientes se le suman los 8 millones de venezolanos que estamos fuera del territorio nacional. Ingenieros, arquitectos, médicos, personal de salud, recursos humanos capacitados para atender una emergencia como esta. Una economía devastada, porque muy por el contrario de lo que dice Trump, Venezuela no está saltando en una pata, no estaba saltando en una pata antes del desastre, ni estaban felices recibiendo muchísimo dinero. Quizás están recibiendo dinero otros, el venezolano no. Entonces en ese sentido es que digo que estamos solos. Porque cuando la atención mediática ya no esté en Venezuela, cuando todos los que perdieron a sus familias empiecen a entender, a racionalizar y a bajar a tierra lo que les sucedió. Mira lo que digo, a bajar a tierra. A racionalizar lo que les sucedió. Es indescriptible el dolor que puedan sentir. No hay un adjetivo, algo para calificar lo que esa gente va a sufrir. Con una sociedad que mantiene sus valores, su creencia, su fe, pero una sociedad que se fue quedando en el tiempo también, viviendo de otras maneras, entendiendo que su realidad se resumía a eso, encontrando felicidad como pudiera, desde el lugar que pudiera, en un país que saben que no tiene grandes oportunidades para ellos. Hablo del ciudadano de a pie, no el que está enchufado, no el que tiene una teta del Estado de alguna manera, no. Hablo del ciudadano de a pie que tiene 3, 4 trabajos para poder cumplir con una cuota mensual de lo que significa vivir en un país carísimo además. En dólares mucho más caro que muchos de la región. Mantener un nivel de vida digno, por lo menos. Dignidad. Dignidad. Esa palabra parece que hay muchas personas de Venezuela que se les arrebató. Se les arrebató el sentimiento de vivir con dignidad. Y les ocurre una catástrofe como esa y están completamente desamparados. Entonces,
a un escenario como este, infraestructuras debilitadas, problemas políticos, económicos, sociales, culturales, sin profesionales que pudieran llegar a atender o sin la cantidad de profesionales que pudieran llegar a atender el desastre, sin prevención de desastres y de riesgos, sin cultura sísmica, sin entender cómo actuar frente a desastres de esta magnitud, que insisto, en cualquier lugar del mundo sería una tragedia. Para Venezuela es la ruina en muchos sentidos. Yo les dije que iba a ser un episodio especial. No me voy a ir sin antes, evidentemente, decirles a quien sea que pueda estar escuchando este episodio que de ahora en adelante es cuando más Venezuela va a necesitar de la contribución de todo el que esto haya tocado un poco su corazón y su humanidad, su empatía. Hay distintas organizaciones, hablo de ACNUR, por ejemplo. Desde Mercado Pago puedes hacer tus donaciones. También hay una organización llamada We Love Foundation que está recabando insumos. Ellos tienen sede en Miami, por lo que tengo entendido. Sin embargo, son una organización, tienen un GoFundMe donde a nivel mundial puedes hacer tus donativos. Está completamente oficializado. Han estado recibiendo donaciones y son un centro de acopio en Miami que ya ha enviado aviones con partes de esos insumos a Venezuela. En Buenos Aires también hay distintos centros de acopio. Voy a dejar la información acá en la pantalla. Si no pudiste hacer tu contribución en estos días por X razón, porque no te sientes seguro, porque no te gusta, no sabes a dónde va a ir ese dinero o por la razón que sea, lo puedes hacer mañana. El tema es que lo hagas. Por poco que sea, por insuficiente que te parezca, créeme que es muchísimo y que se va a necesitar mucho, porque de ahora en más es que esa gente va a necesitar respaldo. Porque, insisto, cuando se apaguen las luces, cuando ya el foco no esté allí, cuando la cantidad de atención no esté puesta en Venezuela, van a seguir habiendo refugios que van a necesitar de la contribución de todos. Y es ahí donde actuamos nosotros. Yo soy Marlene González, esto fue Desinhibidos Podcast y nos vemos en un próximo episodio. Un beso grande y chau, chau.